Lo que me he planteado con esta pequeña charla son dos objetivos. En primer lugar, que ustedes conozcan el efecto que tiene la violencia de género sobre nuestros menores. Y, en segundo lugar, que conozcan cuáles son las herramientas que nos da el Plan Director para hacer frente a esta lacra, a este problema social. El conocimiento de una situación es lo que nos empodera o nos da las herramientas necesarias para poder hacer frente a la misma. Esas son las finalidades que tienen las encuestas, hacernos conocer qué problema tenemos y ante qué problema nos encontramos. En el caso de los menores, se pueden encontrar en el tema de violencia de género en varias situaciones. Nos encontramos que hay menores que viven expuestos a la violencia de género en su entorno familiar. Es decir, viven en un hogar en donde su madre o la mujer que los cuida está sometida a esa violencia de género. También pueden verse afectados por la violencia de género en sus propias relaciones afectivas, ya sea como víctimas, esas niñas adolescentes sobre las que se está ejerciendo violencia de género, o bien como generadores de esa violencia, es decir, aquellos menores que son autores de delitos de violencia de género. Quisiera, en primer lugar, centrarme en los menores expuestos a la violencia en el entorno familiar. Como ya hemos dicho, son estos menores que viven la violencia de género en su propio hogar. Ha sido una figura, unas víctimas que no le han sido reconocidas hasta hace muy poco. La Ley Orgánica contra la Violencia de Género, la Ley Integral, se dictó en el año 2004 y desde entonces las asociaciones de mujeres y desde muchas instituciones se estaba reclamando que estos menores fuesen reconocidos como víctimas también de esa violencia. Por fin se consiguió ese reconocimiento 11 años más tarde. 11 años más tarde, en la Ley Orgánica 8/2015 de protección de la infancia y de la adolescencia, se reconoce a estos menores como víctimas directas de la violencia de género. ¿Qué supone ello? Ello supone que se le dota de las medidas de protección adecuadas para poder hacer frente a esa situación. Las consecuencias de la violencia de género en estos menores son brutales. Son brutales porque afectan a su desarrollo. Son niños que tienen más problemas de adaptación, son niños que tienen más problemas de salud mental, son niños que tienen una autoestima baja. Tenemos que tener en cuenta que estos niños son utilizados como instrumentos para hacer daño o ejercer el dominio sobre sus madres, sobre sus cuidadoras. Además de ello, además de ser instrumentos, tened en cuenta que si tú vives en una situación de violencia en tu casa, estás aprendiendo unas formas de comportamiento que muy fácilmente podrás volver a repetir cuando seas adulto. Entonces, son transmisores también de esa violencia. No quiere decir, evidentemente, que todo niño que vive una situación de violencia de género en su hogar, en el futuro se convierta en un maltratador. No estoy diciendo eso. Pero sí hay un grado de vulnerabilidad mayor en esos niños para que ello se produzca. Es importante que visibilicemos estos hechos. Y desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se ha intentado desde hace mucho tiempo visibilizar esta situación. Tened en cuenta que estos menores, por el hecho de estar expuestos a la violencia de género, por el hecho de escuchar, ver, oír, no solo que esa violencia sea ejercida sobre los mismos, son víctimas de esa violencia. Eso afecta a su desarrollo. Hay un tema que el 31% de las mujeres que tienen hijos menores
y que están sufriendo esa violencia de género consideran que su hijo nunca han notado o han vivido esa violencia, porque las agresiones no se han producido delante de ellos, porque no han escuchado ese maltrato. Estas mujeres tenemos que partir de la base en la situación en la que se encuentran, que no es una mujer precisamente empoderada, que es una mujer maltratada, con lo cual la visión que tiene de las cosas está un poco distorsionada. Y estos menores son doblemente vulnerables, porque su madre en ocasiones no se da cuenta de que la violencia que está viviendo en su hogar, el hogar no son departamentos estancos, no son lo que ocurre en el salón, no se entera quien está en el dormitorio. Hay un ambiente de violencia que estos niños viven.